¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un versus entre dos drones que hace mucho tiempo que me estáis pidiendo, el L200 y el L600 Pro Max. Hemos estado haciendo algunas pruebas de batería, de cámara, de distancia efectiva de vuelo, haremos algunas otras pruebas más y os daré mi opinión personal, veremos los pros y los contras de cada modelo, espero no haberme dejado nada, soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. Lo primero que nos encontramos nada más sacar estos drones de la caja es que uno de ellos viene en el típico maletín de transporte y el otro en un bolso de transporte. Esto es algo meramente estético. Los mandos de estos dos drones tienen casi las mismas funciones. Ambos tienen una batería de 400 mAh y funcionan a 2,4 GHz. El mando del L200 con una distancia real de 3200 pies, 1000 metros y una altura máxima de unos 100 metros. El mando del L600 tiene una distancia máxima de 900 metros, unos 3000 pies, 100 metros de altura. El L200 carga con micro USB y el L600 USB-C. Como veis en los displays, ambos con las mismas funciones. Y ahora comparando los drones, aquí sí que hay diferencias muy significativas. Y es que como visteis en las revisiones anteriores de estos drones, para poder volarlo necesitamos el curso A1, A3 de AESA, ya que tiene un peso superior a esos 249 gramos. El L200 tiene un peso de 216 gramos 234 con el sensor de obstáculos. Y el L600 270 gramos 280 con el sensor de obstáculos. Aunque retiráramos el sensor de obstáculos, vamos pasados. Ambos drones con GPS y sensor de flujo óptico en la parte inferior. El L600 puede tomar fotografía y vídeo con ese sensor también a 640x480, pero para mi gusto no vale. Más adelante os comentaré sobre el sensor de obstáculos. Con respecto a las cámaras, el L200 tiene una cámara con un gimbal de 2 ejes que es capaz de grabar vídeo a 2K 2560x1440 a 30 fotogramas por segundo, con un gran angular de 100 grados y capaz de tomar fotografía en 4K a 3840x2160. El L600 con una cámara con un gimbal de 3 ejes, vídeo a 2K 2048x1048 a 30 fotogramas por segundo y un gran angular de 110 grados y capaz de tomar fotografía en 8K a 4096x3072. Ambos con ranura micro SD hasta un máximo de 128 GB. En ambos casos, el sensor de flujo óptico funciona muy bien si no lo utilizamos en modo GPS, cosa que no recomiendo. Con respecto a las baterías, el L200 tiene una batería de 1600 mAh a 7,4 voltios que tiene un peso de 55 gramos, nos da según el fabricante una duración de 20 minutos, 90 minutos de tiempo de carga con un cargador de 2 amperios. El L600 tiene una batería de 4500 mAh, 7,4 voltios, 28 minutos de tiempo de vuelo según el fabricante, 90 minutos de carga con cargador de 2 amperios y 80 gramos de peso. Ambos disponen de sensor de obstáculos, solo tengo el sensor del L200, así que esto no lo he podido comparar. En mi caso, el del L200 funciona perfectamente, no es compatible con el L600, pero también os digo, según he visto, es una suerte que te funcione o no te funcione. La antena Wi-Fi del L200 la lleva interna y el L600 la lleva externa, pero aún llevándola externa da problemas. Ahora veremos eso también. El L600 tiene iluminación en la parte inferior, cosa que el L200 no. Ambos disponen de tacos de goma para amortiguar el aterrizaje y esto es para que os hagáis una idea del tamaño que tiene uno y el tamaño que tiene otro, siendo el L600 considerablemente mayor. Con respecto a los motores, L200, motores 1503, variadores de 10 amperios, capaz de soportar vientos máximo de 15 km por hora, L600, motores 1504, variadores de 10 amperios, capaz de soportar vientos no superiores a 38 km por hora. Ambos con motores sin escobillas y vamos con las pruebas. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie, y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR.
El dron L200 con un vuelo muy estable, una velocidad máxima de 6,5 metros por segundo, unos 23 kilómetros por hora y esa resistencia al viento máxima de 15 kilómetros por hora. Si fuera superior nos lo arrastraría y acabaríamos perdiendo el dron. Tenéis que entender que esa velocidad máxima tiene que ser algo superior a la velocidad de resistencia. Como se puede ver en la prueba de velocidad, tiene un vuelo totalmente estable y no hace ningún quiebro raro. Comparando el modo vuelta a casa, en este modelo tenemos una distancia máxima alejada de 1 metro, metro y medio. Con respecto al L600 tenemos un vuelo estable en suspensión con una velocidad máxima de 12 metros por segundo, unos 43 kilómetros por hora y una resistencia al viento máxima de 38 kilómetros por hora. Y al volarlo en la máxima velocidad que tiene aquí sí que detecto que parece que hace algún quiebro. El modo vuelta a casa en este caso sí que se aleja un poquito más del punto de despegue, no mucho más, pero más o menos entre 2 metros, 2 metros y medio. En el tema de las baterías, después de gastar muchas baterías, el L200 me ha dado una duración efectiva de unos 15-18 minutos y el L600 me ha dado una duración de entre 20 y 23 minutos. Las aplicaciones de ambos drones distintas pero muy similares en funciones. Tenéis arriba a la derecha el enlace por si queréis echar un vistazo a la revisión completa de ambos drones. Y ahora vamos con las cámaras. Creo que las fotografías, al menos desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, hablan por sí solas y fijándonos en los datos técnicos podemos ver que la cámara del L600 en fotografía se ve bastante mejor. Voy a poneros algunas fotografías antes de pasar a los vídeos para que lo juzguéis por vosotros mismos. Y ahora, comparando el tema del vídeo, algo que se nota bastante, aunque no sea mucho, son esos 110 grados del L600 comparados con los 100 grados del L200, que como habéis podido ver también se nota bastante en las fotografías. Y con respecto a la calidad de vídeo, como os comentaba, en la revisión principal del L600 sí que noto en este modelo algo más de nitidez por delante del L200, no mucho. ¿Por qué digo esto? Porque sí que es cierto que en el L200 noto como que el vídeo, aunque tiene una calidad muy buena, se nota más acuarela, un poquito más difuminado. Pero también os digo, esto sería ponerse ya muy quisquilloso, ya que considero que en ambos modelos tienen una cámara excepcional para el precio que tienen, y más teniendo en cuenta que son drones que se pueden conseguir. Por ejemplo, el L200, los que lleváis tiempo siguiéndome habéis visto que os he puesto algunas ofertas del L200. Hace una semana se podía conseguir por unos 80 euros con una batería con esos códigos de descuento. Y el L600 entre 60 y 80 euros igualmente con esos códigos que suelo colocar. Eso sí, es ponerlos y prácticamente vuelan. Volviendo al tema de la transmisión de vídeo, como os comentaba al principio, en el caso del L600 sí que tenemos algunos problemas, no como en el L200. Ambos drones a campo abierto, el L200 es capaz de enviar ese vídeo y lo vamos a recibir a su máxima distancia permitida de vuelo, esos 1000 metros, y en el L600 igualmente a campo abierto a unos 350-400 metros vamos a tener problemas de señal, vamos a perder la señal wifi, vamos a dejar de recibir esas imágenes de vídeo. Y me refiero a metros, no a pies, ya que como os comento en la revisión principal de ese L600 la telemetría os viene en pies. Cuando en el mando veáis que pone 3000 metros, realmente son 3000 pies, que son unos 900 metros. Eso sí, en ningún momento va a dejar de grabar vídeos si estamos utilizando esa tarjeta micro SD y efectuamos la grabación desde el mando, manteniendo pulsado el botón de grabar del mando. Si lo hacemos desde la aplicación del teléfono, si perdéis la señal, va a cortar el vídeo. Esto es una pega, ya que estamos hablando de comparar ambos drones según nos vienen de fábrica, sin hacer ningún tipo de modificaciones ni nada. Sé que algunos de vosotros me vais a preguntar por las otras funciones de las que disponen ambos drones, y es que ambos drones tienen modo seguimiento, ambos drones tienen modo circular, ambos drones tienen ese modo vuelo por puntos que lo podéis ver en la revisión principal de cada dron, y es que grabar esas funciones en ambos drones sería estirar demasiado el vídeo. Puedo deciros que en ambos drones todas estas funciones
cámaras funcionan, hay que tener cuidado con alguna de ellas, pero considero que las más relevantes son las que os he mostrado aquí: cámaras, batería, duraciones de vuelo. Espero no haberme dejado ninguna de estas funciones específicas sin grabar, y si lo he hecho, dejádmelo en el cajón de comentarios y sabéis que siempre os contesto. Y algo que sé que todos estáis esperando es que os diga si me decanto por un modelo o me decanto por el otro. Lo único que puedo deciros es que el L600 tiene una pega bastante gorda, y no me refiero al tema de la transmisión de vídeo, que sí, también es un problema. Me refiero al peso, y es que ese peso que supera los 249 gramos podría meteros en problemas muy gordos si no tenéis esa licencia A1 A3 de AESA, algo que con el L200 no nos va a resultar un impedimento. Pero si ponemos a un lado esa licencia A1 A3, en el L600 la batería tiene una duración mayor, tiene un gimbal de 3 ejes, la resistencia al viento es mayor, y si nos vamos al L200 tenemos esa transmisión de vídeo que no se corta la distancia máxima permitida, que son esos 1000 metros. Luego tenemos la distancia máxima de vuelo, en este caso 1000 metros en comparación con los 900 del L600, un control algo más estable que en el L600 y la no necesidad de tener ese carnet A1 A3 de AESA. En ambos modelos tenemos una excelente cámara para el precio que tienen, que como podéis ver toman unas fotografías y un vídeo muy bueno. Sí que es cierto que conseguir el L200 es bastante más difícil, ya que casi nunca hay stock. Si no habéis visto ninguna de las dos revisiones de estos dos magníficos drones, os recomiendo que vayáis a verlas. Si queréis haceros con él, os recomiendo que estéis pendientes del grupo de WhatsApp o del grupo de Telegram, ya que siempre que hay stock suelo colocar el enlace con algún código de descuento, y eso sí, siempre de tiendas que yo considero que son de confianza, que o bien yo he comprado anteriormente o que alguien conocido me ha dicho: oye, esta tienda funciona bastante bien. Espero que esta comparación os sirva para que podáis tomar vuestra propia decisión. Agradezco muchísimo todo el apoyo que le dais al canal. Entended que este tipo de vídeos, así como las revisiones, llevan muchísimas horas de trabajo, muchas horas que me quito de dormir para intentar hacerlo lo mejor que sé y traeros el contenido de calidad que os merecéis. Aquí os dejo las dos revisiones de estos magníficos drones si no las habéis visto. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros. Si aún no lo habéis hecho, dejad vuestro like, activad la campanita para más contenido como este. Nos vemos la semana que viene con más cacharritos, y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.